a las entidades financieras con sus reclamos para lograr lo que tú llamabas el acercamiento y la mejora de los servicios tanto dentro de la entidad como para el reclamante, si se puede decir así, ¿no? Ok. Correcto. Ya estamos conectados a YouTube. Perfecto. Bien, César, ya estamos live en YouTube. Falta que pase las 11:15 y podemos comenzar. Perfecto. Estoy Gracias, cargando Liam. igual para verlo, para tener el seguimiento. Gracias, Liam. Muy bien. Buenos días. Damos una cordial bienvenida al evento de la sala financiera con la temática principal gestión punto de reclamo, que tendrá como enfoque los puntos y los mecanismos de reclamo. El ponente es el encargado nacional de operaciones de la institución financiera Sembrar Sartawi IFD, una institución especializada en microcrédito en cadenas productivas agropecuarias del sector rural y urbano. Damos una cordial bienvenida a César Alfonso Peña Montesinos y a todos los participantes de este evento y los que nos están viendo. Este evento tendrá como enfoque el acercamiento de las personas a las entidades financieras para desmitificar el tema de los reclamos. César, buenos días. ¿Cómo estás? Te cedo la palabra con mucho gusto. Gracias, Isa. Buenos días y buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que estamos haciendo ahora. Es una alegría poder compartir con ustedes muchos temas de los cuales, por lo general, no se habla mucho en el tema de la jerga financiera, porque son parte de programas que tienen que irse incorporando poco a poco dentro de lo que es la realidad y la población boliviana. En este caso, vamos a hablar de un tema que es un poco álgido, que es el tema de los reclamos. ¿Por qué los reclamos y por qué surge esta situación un poco complicada, tanto para las entidades como para las personas que en este caso se vuelven reclamantes? Cuando uno va a algún servicio, sea un restaurante, un comercio, o compra algún producto, y el producto no satisface
lo que uno realmente espera, surgen muchas interrogantes, ¿no? Y en una de ellas surge el tema de los reclamos. Las entidades, por lo general, los comercios, los negocios, a veces no entendían en el pasado que un reclamo era una oportunidad muy importante, no solamente para mejorar muchas cosas, sino para saber las necesidades de los clientes. Y eso es lo que pasa con las entidades financieras en la actualidad, ¿no? Las entidades financieras, especialmente las microfinancieras, que tienen mucha cercanía con los sectores de la sociedad, han entendido perfectamente bien este mensaje y han tratado de poner en este tema todo el esfuerzo para poder gestionar los reclamos. Es así que vamos a cambiar un paradigma muy importante donde realmente ya no se atiende reclamos, sino se gestiona reclamos. Les voy a hacer una pequeña presentación y les voy a mostrar algunos temas de esta situación, donde vamos a poder compartir esta experiencia y espero que les sea de mucha utilidad para que cuando se acerquen a una entidad financiera a ver que tienen un reclamo o no están contentos con algún tipo de atención, les pueda ser útil, ¿no? Bueno, comenzando un poco como les decía. ¿Por qué gestión de reclamos? ¿Por qué hablar de la gestión de reclamos? Es muy importante desde dos ópticas, ¿no? Una para el consumidor financiero. El consumidor financiero es el que tiene esta situación latente, viviéndola en ese momento, y por lo general este reclamo se puede convertir en muchos temas que no sean precisamente un reclamo, y uno de ellos es resolver algunas dudas, ¿no? Quizá a veces uno tiene expectativas que no son las adecuadas, tiene expectativas que no son las suficientes porque desconoce muchos temas. Entonces, ahí nos vamos al punto del tema de resolver dudas, ¿no? Resolver dudas para el consumidor financiero. Hablamos también de resolver problemas. Quizá efectivamente el tema del reclamo nazca en un problema que no ha sido muy bien resuelto para el consumidor o que se le ha brindado y que le ha generado un problema. Al final, lo que se quiere y lo que él quiere es tener realmente una mejor calidad de vida, es decir, tener solucionado el tema que ha ido a hacer, solucionado el problema y poder continuar con sus actividades. Hay muchas situaciones más que podríamos tocar en relación al consumidor financiero y también vamos a explicar qué es un consumidor financiero. Por el otro lado del reclamo está la entidad financiera, que en nuestro caso le puede servir para muchos temas también, desmitificando, como les decía, lo que es un reclamo. Primero que nada, le va a permitir conocer sus procesos, conocer su personal y también le va a permitir mejorar su gestión. Son tres de los puntos principales que le sirven a una entidad financiera en relación a los reclamos. ¿Por qué? Porque esto ya es una oportunidad. Tenemos que desmitificar ese concepto de decir, tenemos reclamos, hay que resolver y nos libremos del problema rápidamente. Lo que hacen las entidades ahora es más bien evaluar este reclamo y decir, uy, algo ha pasado, hay algo raro con este consumidor. ¿Qué le hemos hecho? ¿O qué es lo que ha sentido? ¿O qué experiencia ha tenido que no ha sido positiva con la entidad? Entonces, esto permite conocer que a lo mejor tenemos algún proceso que mejorar, a lo mejor falta alguna capacitación a nuestro personal y eso nos va a permitir también mejorar la gestión interna, ¿no? Ahora, ¿qué es un reclamo? ¿Qué componentes tiene un reclamo? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Para una persona, ¿qué es un reclamo? Un reclamo es, como decíamos, no estar satisfecho con algún producto, con algún servicio. La norma en la autoridad, de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero nos deja una definición muy sencilla de lo que es un reclamo y es la que nosotros vamos a tratar de explicar a las personas que están viendo este webinar, ¿no? Reclamo es una manifestación verbal o escrita efectuada por consumidores financieros sobre su disconformidad por uno o varios servicios que le fueron o son prestados en una entidad financiera o ante la vulneración de sus derechos. Esa es una definición normativa de un reclamo, que tiene los componentes principales de lo que es un reclamo, y eso es lo que los vamos a ver ahora. Entonces, para entender los componentes principales tenemos que saber que de un lado, como les mostraba en la diapositiva primera, hay un consumidor financiero. ¿Y qué es el consumidor financiero? Es una persona, puede ser natural o jurídica, que ha utilizado los servicios financieros, en el caso, por ejemplo, nuestro de Sembrar Sartaba. Pero el término consumidor financiero, que es una persona natural o jurídica, puede tener dos formas de presentarse. Una como un cliente y otra como un usuario. ¿Cuál es la diferencia entre un cliente y un usuario? Muy sencillo. Un cliente es el que realmente ha firmado un contrato para la prestación de un servicio con una entidad financiera. En cambio, un consumidor financiero es aquella persona
que solamente está viniendo a que le den algún tipo de servicio financiero. En los casos de las entidades financieras puede ser pues un cambio de divisas, el envío de un giro, el pago de algún servicio, el cobro de algún bono. ¿Puede ser un cliente, un consumidor financiero al mismo tiempo? Claro que sí, porque los clientes también pueden obtener servicios financieros en una entidad. Entonces ya tendríamos claro uno de los elementos parte del reclamo y el principal, que es el consumidor financiero. ¿Qué nos decía la definición? Nos decía que este consumidor financiero puede ser un cliente o un usuario, se ha sentido vulnerado, ha sentido algún problema o no se ha sentido satisfecho con un servicio. Entonces es muy importante que sepamos que la Ley de Servicios Financieros, la ASFI, a través de sus entidades especializadas y con los muchos otros mecanismos que tenemos de atención a los consumidores y a los clientes, protegen en el servicio y en sus derechos a estas personas. Y uno de los puntos principales es que justamente ellos se han informado sobre los derechos y las instancias de protección establecidas para que puedan ellos mismos defenderse o ser defendidos a través de estos entes que están instituidos, ¿no? Entonces ya tenemos dos de los componentes más importantes de un reclamo. El primero, el reclamante, ¿no? O la persona que no está contenta con el servicio, que siente que ha sido vulnerada en sus derechos. El segundo, sabemos que justamente son los componentes que han sido afectados, que son los derechos o que son los servicios. Ahora volvamos a este tema. ¿Cuántos elementos o qué elementos entonces tendría un reclamo? De un lado estaría el consumidor financiero, que es el que está presentando el reclamo. Del otro lado, obviamente, estaría la entidad donde se presenta el reclamo. Y el reclamo en sí, que tiene tres partes. Lo principal de saber de un reclamo es que tiene tres componentes para que éste pueda hacerse efectivo y tenga una solución. Lo que queremos como entidades financieras y también los consumidores financieros es que el reclamo solucione el tema. Los tres componentes principales que tiene el reclamo son la manifestación verbal o escrita. En este caso hay muchas entidades y muchos canales y muchas formas a través de las cuales se puede hacer un reclamo, ¿no? Lo vamos a tocar más adelante. Que además el reclamo se trate de la disconformidad con la prestación de un servicio o un producto. Es decir, que la persona sienta que el servicio que le han entregado no sea de calidad. Y el tercero, que puede ser la vulneración a los derechos. La persona siente que ha sido maltratada, que no ha sido bien recibida, que no ha sido entendida o que lo que se había convenido no se está cumpliendo. Esa es una tercera parte del reclamo. Vayamos a ver entonces el primer elemento, la manifestación verbal o escrita. En este caso, ¿a qué se refiere esto? Muchas veces pensamos los consumidores financieros, poniéndome yo del otro lado, que nuestro reclamo en alguna forma tiene que estar escrito en algún lado. Y efectivamente la norma establece que siempre tiene que haber un respaldo por parte de la entidad, pero el consumidor financiero puede hacer el reclamo de forma verbal, a través de cualquier canal. En este caso, por ejemplo, de la coyuntura actual y mucho antes, ya funcionaban los call centers en las entidades financieras que atienden reclamos. Entonces, si yo hago una llamada para reclamar y a mí me dan una respuesta, inclusive nos dan un número de reclamo, este tiene plena validez para su atención. No hay que preocuparse entonces porque no tengamos un papelito donde conste nuestro reclamo, por favor. El segundo elemento importante, que se sienta una disconformidad, algún tema relacionado con un producto o servicio que se haya prestado. En el caso de nuestra entidad pueden ser productos crediticios o los otros productos complementarios que conversábamos, un pago de un bono, una venta de divisa, puede ser un cambio de moneda, alguna situación que no hayamos sentido como consumidores financieros que se haya prestado de una forma adecuada por la entidad. Y un tercer tema que suele ser también el más delicado de todos a tratar por parte de los consumidores y también de las entidades es el tema de la vulneración de los derechos. ¿Y qué significa eso? Que la persona no se siente bien porque entiende que ha sido el derecho que él tiene a recibir de la entidad financiera no muy bien tratado por él. ¿Cuáles pueden ser los derechos vulnerados? Como ejemplos, podemos poner como los que tenemos acá, que los contratos no hayan sido claros, que no puede acceder al servicio que se le ha comprometido y se le ha ofrecido, o que es otro el servicio que él recibe, que
el acceso que tiene a él para hacer cumplir este servicio no es el adecuado o no puede tener acceso, ¿no? Entonces ahí el consumidor financiero siente realmente que los derechos que se le han comprometido y que están protegidos por la norma han sido vulnerados. Bueno, ya sabemos entonces quiénes intervienen en un reclamo, cuáles son los componentes principales del reclamo y ahora vamos a ver una importante parte que es la gestión del reclamo. Entonces, cuando un cliente viene a hacer un reclamo, lo principal para la entidad es que le pueda hacer una gestión y dar una resolución o una solución a este reclamo. El proceso del reclamo para una entidad financiera es muy sencillo y la verdad que muchas veces cuando la entidad está preparada y el personal tiene este concepto claro, muchos de los reclamos inclusive se solucionan en ese momento y no son inclusive parte de una gestión mucho más grande o de un proceso mucho más complicado, ¿no? Los pasos son muy sencillos, como les indicaba. Primero está la identificación. Esto ya es parte del proceso interno una vez que el cliente ya viene a hacer el reclamo, ¿no? Entonces, como entidades financieras, lo que hacemos primero es identificar qué tipo de reclamo es y si realmente es un reclamo. La verdad es que muchas veces puede ser que no sea un reclamo, sino sea una consulta o sea una falta de claridad de algún concepto por parte del cliente, porque efectivamente puede ser que el cliente no tenga todo el conocimiento del sistema financiero y no tenga claridad en esta situación. Entonces, lo primero que hace el funcionario de la entidad es identificar. Lo segundo, identificado y la persona necesita este tema, es el diálogo, ¿no? El funcionario tiene que dialogar con la persona para conocer a mayor profundidad la información sobre este reclamo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué necesita? ¿Por qué siente que sus derechos han sido vulnerados? ¿Por qué siente que el servicio o el producto no está adecuado a lo que él requiere? Si es que falta calidad, no falta calidad. En ese diálogo y en ese momento quizá pueda haber una solución a este reclamo o quizá realmente tenga que haber una recepción del reclamo. Ninguna entidad va a tratar de no recibir reclamos. Es un tema normativo que tiene que quedar claro para las personas y también tiene que perderse ese miedo como lo decía Sisa en la introducción, ¿no? Nadie tiene que tener miedo, ningún consumidor financiero, de dejar un reclamo en la propia entidad, porque eso es por lo general lo que pasa. Las personas tienen miedo de dejar reclamos en las entidades. ¿Por qué? Porque piensan que después la entidad va a actuar en contra de la persona y eso no es así. Las entidades más bien tenemos que recibir los reclamos y estamos preparadas para ello porque nos sirven en muchos sentidos y como les decíamos, especialmente para mejorar la gestión y la calidad de nuestras entidades. Entonces, una vez que se recibe el reclamo, este tiene un proceso de recepción donde se pide alguna información a la persona y después se hace un registro en los sistemas. La mayor parte de las entidades financieras, si no son todas, tienen sistemas para gestionar este tipo de reclamos, sistemas informáticos, ¿no? En los que se registran estos temas y de ahí salen valiosas estadísticas para la mejora. El regulador, la ASFI en este caso, también nos pide información de esta situación y a través de esa información ellos pueden monitorear cuál es la situación de los reclamos, ¿no? La parte principal es la gestión externa que se hace dentro de la entidad, donde se busca una resolución a este problema que ha presentado el consumidor financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor financiero necesita una solución y la entidad está preparando, está revisando, hace una verificación de todos los procesos, todas las partes que intervienen en el reclamo para poder dar una solución. La solución que da la entidad, por si acaso, no es solamente una respuesta que sea vía teléfono vía correo electrónico o inclusive en la parte formal, vía carta, donde le diga que sí hemos conocido y que muchas gracias. No, es una solución que le da la entidad. La solución quiere decir la mejora o el cambio del producto, quiere decir la explicación que se le da al cliente sobre un tema sobre el que tiene duda, quiere decir muchas veces inclusive las disculpas que a veces son necesarias, porque a veces por falta de una buena relación en el diálogo, quizá no se ha entendido bien algún tema, entonces también las entidades son parte de ese proceso, ¿no? Finalmente la respuesta, ¿no? La respuesta es el proceso principal, donde se llega a tener la solución, como les decíamos, y además se le comunica al cliente que esta solución se está haciendo, está en curso o ya ha sido realizada. En esos dos puntos anteriores hemos resuelto una de las partes principales y que se refiere justamente, volveremos, perdón, a lo que es por qué gestionar un reclamo.
Los reclamos para ustedes, para los consumidores financieros, entonces, en esta primera etapa serían los que se hacen ante una entidad financiera. Y esos reclamos son los de primera instancia, que se denominan así por la norma. Ahora vamos a pasar a los de segunda instancia o a los que se hace a través de la ASFI. Entonces, ¿qué sucede? Si yo como consumidor financiero no me he sentido satisfecho con la respuesta que me ha dado la entidad financiera, con la solución que me ha brindado la entidad financiera o con la forma en la que ella ha decidido resolver este asunto, puedo recurrir a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que es la ASFI, ¿no? En este caso, ¿por qué podría recurrir? ¿Por qué se habilita este segundo mecanismo de la autoridad? Porque ya no ha habido una solución entre las partes. Es decir, el cliente se ha aproximado con este problema, la entidad ha dado una respuesta que quizá no haya sido la mejor que ha podido obtener de la entidad, entonces la persona dice, no estoy de acuerdo, quiero otro tipo de solución, y tiene que recurrir a otra entidad, que es una entidad que fiscaliza las entidades financieras y que tiene una parte neutra que revisa este tema que se llama Defensoría del Consumidor Financiero. Entonces, la persona recurre a la ASFI, a la Unidad Especializada de Defensoría del Consumidor Financiero, donde ella recibe de nuevo el reclamo. Si el reclamo ya ha sido resuelto en primera instancia por la entidad y la autoridad verifica este tema, lo que va a hacer la ASFI es pedir un informe a la entidad sobre la solución que ha dado a la persona como en función al reclamo que ha sido presentado por él. La ASFI hará la evaluación y de ahí tiene otras medidas que a continuación les vamos a explicar. Muy normalmente, ¿qué sucede? Que las personas, como decíamos, no van a la entidad de forma directa a hacer su reclamo. Entonces van a hacer su reclamo a la ASFI. La ASFI, como tiene los mecanismos y la norma lo establece, lo que va a hacer es solicitar a la entidad que responda al cliente de forma directa sobre el reclamo que ha venido a dejar a la autoridad. Es decir, el reclamo que hacemos directamente a la entidad financiera es un reclamo en primera instancia. Si vamos a la ASFI y no hemos ido a la entidad financiera a hacer un reclamo, igual la ASFI lo va a convertir en un reclamo en primera instancia porque se lo va a derivar a la entidad para que la entidad responda. Si hemos hecho el reclamo y no estamos contentos y vamos a la ASFI para que nos ayude, entonces ese es un reclamo en segunda instancia. ¿Cuál es esta entidad o para qué está establecido en la ASFI la Defensoría del Consumidor Financiero? Principalmente para la defensa y protección de los derechos de los consumidores financieros. Es decir, la autoridad tiene un área específica destinada especialmente a ver el tema de los reclamos. Y tiene tres tipos de funciones. Tiene unas funciones informativas, tiene unas funciones de información y tiene unas funciones administrativas. En estas tres funciones, ella va a buscar que los derechos de los consumidores financieros sean protegidos, no sean vulnerados, que los servicios que las entidades financieras presten sean los mejores y los adecuados a lo que cada entidad se ha comprometido con sus consumidores financieros. Entonces, una de las funciones informativas o las principales funciones informativas que tiene la Defensoría es brindar información sobre justamente las funciones de la Defensoría. Van a ver y han debido ver como consumidores financieros que hay muchos spots, publicidad de la ASFI, papelería anteriormente, ahora todo más digital, sobre los derechos de los consumidores financieros, sobre las buenas prácticas que tienen que tener las entidades financieras, sobre las formas cómo uno puede reclamar. Esas son parte de las funciones de la Defensoría del Consumidor Financiero que se emiten a través de la ASFI, ¿no? También realiza estudios y análisis de los temas de satisfacción de los consumidores financieros. No sé si recuerdan o han visto, cada año se hace una encuesta de satisfacción de los consumidores financieros a través de la ASFI, donde ellos miden cuál es el nivel de satisfacción de los diferentes servicios que brindan las entidades financieras, de los diferentes canales que tienen para atender, de la forma, de la ubicación, del trato, de los tiempos. Todos esos temas son evaluados también por la ASFI. Y las entidades financieras estamos en línea para poder cumplir con todos los requerimientos de los clientes, no solamente porque son impuestos por el regulador, sino también porque existe el compromiso como entidades financieras de cumplir con nuestros clientes. El fin de toda entidad financiera es como de cualquier entidad comercial, es tener clientes que estén satisfechos con los servicios y productos que ellos brindan, ¿no? Otras de las funciones muy importantes de la Defensoría del Consumidor Financiero es el tema de lo que es la educación financiera.
es un elemento vital para los sistemas financieros y para el crecimiento de un país que las personas tengan una formación y una educación en temas financieros. Es muy difícil ahora pensar que los ecosistemas naturales donde conviven las ciudades de cualquier tamaño, desde las más grandes hasta las poblaciones más pequeñas, puedan sentirse desprovistas de lo que es el sistema financiero para su desarrollo. Por lo general, y muchos casos de estudio lo han demostrado, las ciudades que tienen importantes sistemas financieros y servicios financieros de calidad son las que logran a veces que su población tenga un impacto mayor, no solamente en los servicios, en la forma de sentirse, de sentir el desarrollo financiero, sino también en la calidad de vida. El sistema financiero de alguna u otra forma impacta en la calidad de vida de las personas. Entonces, es muy importante que la gente sepa cómo transitar en el sistema financiero. El sistema financiero es un sistema complejo, pero cada vez ha tratado de aproximarse perdón, más a las personas. Es decir, hacerse un poco más entendible y más transparente para los consumidores. Es así como les comentábamos que como parte del programa de educación financiera que tenemos como Sembraza Tau y FD, tenemos justamente estos webinars en la Expo Bolivia y a través de nuestra página web, donde vamos a impartir educación financiera para que la gente conozca y pueda integrarse y pierda ese miedo al sistema financiero. A veces todavía se mantiene en la mente, como les decíamos, esa diferencia que existe entre lo que es un banco y un cliente, y se pensaba mucho que los bancos o las entidades financieras pues ponían ellos las reglas, ¿no? Y el cliente tenía que someterse. Ahora no es así. En la actualidad en el mercado es al revés. El cliente es el que decide en qué entidad financiera va a trabajar o con la que va a trabajar, porque ella es la que define dónde va a ir según el nivel de calidad del servicio que le dé, ¿no? Finalmente, como les decía, una de las principales funciones de la Defensoría es la función administrativa. Y en esa justamente está la referida a lo que es atender las consultas de los consumidores financieros y resolver los reclamos en segunda instancia, además de hacer seguimiento de los reclamos en primera instancia. ¿Qué significa esto? Que la ASI está muy preocupada de ver la calidad con la que se brindan los servicios financieros dentro del sistema financiero. Esta situación ha permitido importantes mejoras en lo que es todo lo referente al consumo de los servicios financieros, porque las entidades financieras han entendido que tienen que prepararse para competir en un mercado competitivo, pero además que hay una autoridad que está preocupada de la calidad de los servicios. Eh, no pensamos, y esto es muy importante que lo sepan, en la ASFI como un regulador al cual hay que tenerle miedo. Es más bien lo que pensamos es que es un regulador que acompañe el crecimiento del sistema financiero. Entonces, últimamente, y un poco para comentarles también sobre este tema de las funciones administrativas de la ASFI y del seguimiento a los reclamos, la ASFI ha establecido ahora también temas relacionados con las consultas y efectivamente no todo en el sistema financiero, como les decía al principio, es reclamo. Hay también consultas, ¿no? Y es por temas algunos técnicos, algunos más complejos que los clientes poco a poco tienen que entender. Y dentro de las varias reuniones que se han tenido con el regulador sobre este tema y se han hablado, hay muchas actividades dentro de los programas educativos en los cuales poco a poco ya se va incorporando el tema de lo que es educación financiera a nivel de colegios, a nivel de universidades, a nivel de otros niveles de formación y se va de forma gradual. Ya existen, los programas ya existen, las políticas ya existen, los mecanismos ya existen. La implementación es compleja porque tenemos que cambiar la forma de pensar de la gente, tenemos que cambiar la forma de desarrollar las actividades dentro de lo que es la educación y eso requiere tiempo, ¿no? Es entonces, como les decíamos, que entidades financieras, reguladores, gobiernos, estamos aliados para lograr el resultado de que las condiciones del conocimiento de los consumidores financieros y de la población en general vayan mejorando a través del tiempo. No nos olvidemos que si bien vamos a empezar con los niños que en ese momento no son consumidores financieros, en un futuro no lejano son potenciales clientes de las entidades financieras. Y ya les decía, el tema de educación y de pensar que
podríamos subsistir sin el sistema financiero, a veces coarta las expectativas y los crecimientos de las personas. Y lo que queremos más bien es que el sistema financiero permita un desarrollo, permita un crecimiento, permita la mejora de la calidad de vida de las personas y especialmente de la población en general, ¿no? Es por eso que volvemos a este primer cuadro donde hablábamos de la gestión de los reclamos. Y lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué gestionar los reclamos? Porque es muy importante para las entidades financieras gestionar los reclamos. ¿Por qué es importante para los consumidores financieros? Creo que la interrogante más que resolverla yo por ustedes, quizá ustedes deberían resolverla internamente y decir, realmente, si tengo un reclamo, tengo que presentarlo, si no me siento contento con un servicio, con un producto, o siento que no he sido muy atendido, tengo que presentarlo. Quizá la respuesta interna que debemos buscar es un sí. Sí tengo que presentarlo. ¿Dónde tengo que presentarlo? Tengo que presentarlo en la entidad donde he sentido que no he sido bien tratado, donde he sentido que el producto no ha sido bien desarrollado, donde he sentido que a lo mejor no me han entendido o no me han resuelto las dudas que tengo. ¿Por qué la entidad? Porque la entidad, al conocer ese reclamo de esa forma, va a poder gestionarlo de una forma más rápida. Entendamos también que la ASFI recibe, y por el sistema financiero que tenemos, que es un sistema financiero muy grande, recibe muchos reclamos, que a veces, como les decía, son dudas, son consultas, y que lo único que hacen es complicar el sistema, porque si no están encaminados en primer grado, la ASFI los recibe, tiene que derivarlos, nosotros recibirlos como entidades financieras, y ahí el tiempo va pasando y el consumidor financiero va perdiendo no solamente el tiempo, sino la calidad en la respuesta, la oportunidad en la respuesta que podía resolverse de una forma mucho más fácil, ¿no? Entonces, esa es la situación de los reclamos. Tenemos que tener claros también que hay reclamos de primera instancia, es decir, los que se hacen directamente a la entidad o a través de la ASFI, pero es el primer paso de la consulta. Hay reclamos en segunda instancia, donde ya he recibido la respuesta del reclamo de la entidad y todavía no estoy de acuerdo con lo que me han respondido. Entonces, la ASFI, a través del área especial, que es la Defensoría del Consumidor Financiero, va a tratar de coordinar con la entidad financiera y con el consumidor para buscar la mejor solución, ¿no? Entendamos también que a veces, no siempre el cliente es el que sale beneficiado de un reclamo. A veces también la entidad es la que tiene razón en el reclamo y muchas de las veces, como les decía, es por falta de claridad en la información. Entonces es muy importante que tratemos de acercarnos a las entidades financieras como clientes para resolver los reclamos. Y el tercer punto que es fundamental, la educación financiera. Las entidades financieras estamos tratando de que el público en general y los consumidores financieros vayan introduciendo muchos conceptos dentro de lo que es su vida diaria. No solamente es la facilidad de las tecnologías, que las tecnologías facilitan los canales, nos aproximan, nos permiten hacer cosas muy fáciles. Lo importante para el consumidor financiero es saber cómo lo hace, por qué lo hace, para qué le sirve y si en realidad en algún momento tiene un problema con ese producto o servicio, saber a qué circunstancias apegarse para poder resolverlo. Como les decíamos, la forma que está establecida es a través de un reclamo o una consulta. Si el reclamo realmente es valedero, se va a gestionar y eso va a ir en pro no solamente de la entidad financiera, sino también del consumidor y del propio sistema financiero. Si es por ahí también una consulta que también se puede realizar, también va a ir en pro de la calidad de vida del propio consumidor financiero, porque él ya va a saber la respuesta a una posible pregunta que se le pueda plantear en el futuro a él mismo, o inclusive va a poder ayudar a otras personas que tengan esta misma duda, ¿no? Y es así que podamos un poquito mejorar el contexto de lo que es la educación financiera, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ese es el tema que nos tocaba el día de hoy. Creo que ya estamos en horario para habilitar las preguntas. Eh, no sé, los dejo con las personas de la Expo Bolivia para que nos puedan facilitar y nos puedan ayudar en este tema de las consultas. Listo, muchísimas gracias César por la ponencia tan interesante y por todos los detalles que has dado acerca de la gestión de reclamos. Evidentemente es un tema importante tanto para la entidad como también para la población. Es un proyecto, si se lo puede llamar así, de ambas partes para poder crecer y poder mejorar tanto los servicios como también
la atención, ¿no? En todo sentido. Evidentemente ahora vamos a entrar a la ronda de preguntas. Se han generado en total 3, quizás 4. Por mi parte, me gustaría preguntarte, César, ¿cuál es el proceso de información que ustedes como entidad financiera están realizando para que la población realmente sepa de los procesos de la gestión de reclamo, ¿no? O sea, en el sentido de, si yo soy un consumidor financiero, ¿cómo puedo yo informarme si tengo un reclamo de cuál es el procedimiento a seguir? Porque a veces creo, como tú decías, en muchos casos el problema es justamente eso, ¿no? La falta de información, no solamente en cómo es el servicio, cómo funciona, por qué se realiza, sino que también la información de cómo puedo yo proceder a hacer mi reclamo y cuánto tiempo me va a durar a recibir también una respuesta acerca de eso. Muchas gracias, Isa. Es una excelente pregunta. Y los canales habilitados primero para hacer un reclamo, como te explicaba, son varios, ¿no? Tenemos canales que pueden ser vía telefónica, tenemos canales que pueden ser vía electrónica. Dentro de los que son vía electrónica, las entidades financieras tienen que tener una página web habilitada donde hay un espacio para lo que es el registro de los reclamos. Tenemos también los canales físicos en las agencias de todas las entidades financieras. Toda entidad financiera tiene que tener en sus agencias un espacio específico y un funcionario específico para recibir este tema de los reclamos. Y también hay otros medios, inclusive se puede hacer por vía de mensajes de texto, se puede hacer por aplicaciones en los celulares. O sea, hay varios canales que las entidades financieras han habilitado. Uno de los puntos principales que tú decías es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo yo como entidad financiera para responder un reclamo? Yo tengo como entidad financiera para responder un reclamo en primera instancia 5 días hábiles desde que se ha presentado el reclamo. Es decir, que la entidad tiene que evaluar la documentación, la información y los datos que se han presentado y en 5 días hábiles dar una respuesta al cliente. Si es un reclamo en segunda instancia, es decir, si yo ya he recibido un reclamo y la persona no está conforme y ha ido a la ASFI a volver a hacer el reclamo sobre este tema, ahí los tiempos varían. La ASFI puede pedir la presentación de informes, puede pedir mucha más información y ahí los tiempos van variando en función a qué tan complicada puede ser la resolución del reclamo. Puede haber solamente peticiones de información, como también puede haber citas para audiencias de conciliación de los reclamos entre la entidad financiera, el consumidor que está reclamando y la ASFI también. Ahora, hay un tema muy importante y también es bueno que la gente lo sepa. Toda entidad financiera está obligada a tener un programa de educación financiera, ¿ya? Tanto bancos como entidades financieras de vivienda, como entidades de instituciones financieras de desarrollo y cooperativas, ¿no? Que comprenden el mundo de las entidades financieras, están obligadas a tener un programa de educación financiera en el cual justamente uno de los principales y los importantes puntos que hay que establecer es el tema de lo que es el punto de reclamo, como lo llamamos nosotros, ¿no? El punto de reclamo es una parte fundamental de estos programas y todas las entidades tenemos que hacer llegar a nuestra gente eh, estas bases de conocimiento para que ellos puedan realizar sus reclamos. En nuestro caso, en la parte rural se han hecho varios temas, ¿no? Desde lo que es antiguamente la impresión de folletos, trípticos, inclusive historietas, donde se ponía temas del punto de reclamo y explicaciones de cómo se hacen. Ahora que estamos en los temas ya mucho más cambiantes de la tecnología, hemos hecho otra forma. Por ejemplo, para el área rural, que es un poco complicado en el tema de las comunicaciones, se mandan, por ejemplo, mensajes de educación financiera. A través de CMS se les hace la capacitación y el conocimiento. En lo que es las tecnologías más grupales, como es la banca comunal, se imparten los contenidos en aula y también ahora se van a impartir contenidos digitales como estos webinars que estamos haciendo sobre la educación financiera y el punto de reclamo, ¿no? Pero lo importante es dejar claro que estamos en un programa donde el propio regulador nos pide que este punto sea incluido para que la gente se sienta menos vulnerable ante un sistema financiero que realmente a veces es muy complejo. Claro. Y esto de la educación financiera está en general, por ejemplo, abierto a todo tipo de público o realmente ya más a personas, digamos, del mismo sector. En realidad, la educación financiera parte de dos temas muy importantes, ¿no?
los estados y el nuestro tienen que establecer políticas y programas de educación financiera. ¿Ya? El Estado boliviano tiene una política de educación financiera que abarca muchos sectores, no solamente el sistema regulado, sino como tú también lo decías, al público en general. Y una gran parte del público son los temas que se desarrollan y que van a entrar en la currícula de los colegios en un futuro. Mucho ha sido el esfuerzo que nos comentaba ha realizado el Banco Central y la ASI para incluir en los programas de educativos, tanto a nivel básico como secundario, como de las universidades, conceptos y temas del sistema financiero, ¿no? Eso es una política general y son programas que se han desarrollado. Pero también en el sector propio financiero, nosotros estamos obligados no solamente a dar esta educación financiera, sino también a hacer temas de difusión. Y eso también se comparte con la ASFI. Y uno de los importantes medios son estos ahora de las ferias que se están haciendo, ¿no? Antes eran un poco unas ferias más físicas, ahora son unas ferias más virtuales, ¿no? Como las que estamos llevando ahora, y que en realidad tienen un alcance también muy importante. Hemos visto los resultados de la primera jornada, el día de ayer, del Expo Bolivia, y ahí nos podemos dar cuenta que quizá en estos temas de lo que es los temas digitales vamos a lograr impactos mucho más grandes en temas de la población y quizá generar también un poco más del desarrollo de los temas no solamente informáticos, sino también de la educación. Sí, evidentemente el mundo virtual nos está ayudando en ese sentido también a llegar a canales y grupos metas que antes no se llegaban, ¿no? Evidentemente. César, aquí hay otra pregunta que están haciendo, que es, te la voy a leer. Cuando un cliente siente que están demorando mucho en atender su requerimiento, sea crédito o solicitud de chequera o habilitación de tarjeta de débito, puede cargar un reclamo. Sí, es así, Cisa. Las entidades financieras, dentro de los procedimientos que establecen internamente y tienen que hacerlo conocer a sus clientes, tienen tiempos y estos tiempos también están regulados. La otorgación de los tiempos para créditos, para las aperturas de cuentas de ahorro, para el tema de lo que es entrega de medios, como ser tarjetas de crédito, todo, tienen plazos dentro de las entidades, ¿no? Obviamente, estamos hablando en general de procesos estándar que son procesos básicos y que no deberían presentar ningún problema de documentación o información. Si la persona ha presentado todos los requerimientos que la entidad le ha pedido para proceder a hacer un trámite, la entidad debería cumplir con los tiempos que se han comprometido y que están establecidos en los documentos. Por lo general, como les digo, en los procedimientos internos o en la comunicación que las mismas entidades hacen a los clientes. Si es un caso muy específico y la persona no ha cumplido en entregar alguna documentación, ahí un poco cambia el esquema porque en realidad todos los procesos que se hacen dentro de una entidad requieren mucha información y muchos respaldos. Entonces, si la persona es la que está un poco demorando el proceso, quizá no correspondería hacer un reclamo, sino más bien una consulta y un aproximamiento con la entidad para ver cuál es el problema que le está haciendo, perdón, demorar en su respuesta. No puede ser, como les decía, no necesariamente un reclamo, quizás una consulta porque a lo mejor faltó un documento, faltó una firma, faltó algún proceso interno que no está permitiendo que la situación sea resuelta con el plazo comprometido. Y en ese sentido, César, otra pregunta justamente por la documentación que normalmente uno tiene que adjuntar para ingresar el reclamo, por así decirlo, ¿no? Están viendo también opciones de facilitar el proceso, porque como tú decías, evidentemente a veces el plazo de trabajar los reclamos puede tardarse por falta de material de respaldo, facturas, cartas, lo que tenga que ser, ¿no? Algo que verifique por qué el reclamo se esté haciendo. Entonces, a veces creo también yo que por parte, digamos, del consumidor financiero puede darse como un problema ahí, ¿no? De que ve toda una lista de lo que tendría que entregar y es como que no, mejor ya no ingreso el reclamo, por así decirlo, ¿no? Y no sé si ahí, digamos, están trabajando en general en una forma de facilitar también para poder recibir esos reclamos y por su parte de la entidad mejorar también la gestión en general, ¿no? De la organización. Sí, en realidad la persona que hace un reclamo
no tiene que dejar ni siquiera copia de su documento de identidad cuando el reclamo lo hace en la ASFI, porque los registros de los reclamos que se toman en la ASFI o que se toman por las aplicaciones requieren ya la verificación o autentificación de la persona. Y es un tema muy similar también en las entidades financieras, especialmente cuando los reclamos son por la vía electrónica o virtual o inclusive por la vía de las comunicaciones. Y los reclamos físicos, ¿por qué a veces se pide un poco de documentación? Un poco para sustentar y, como tú dices, no estar llamando al cliente de nuevo para decirle faltó este tema, faltó este otro tema, faltó alguna situación que puede ralentizar el tiempo, ¿no? Lo que Mm, tratamos en las entidades financieras es de que precisamente tengamos dos temas principalmente. Los números de contacto de las personas con las que están presentando el reclamo para ver si en realidad se necesita algo más o algún conocimiento más. Y dos, hacer un esfuerzo interno, ¿no? El esfuerzo interno implica que, por darte un ejemplo, la persona siente que no ha sido muy bien atendida en un cobro o en un pago de un servicio en caja. ¿Qué va a hacer entonces la entidad? La entidad va a poner toda su infraestructura a trabajar para verificar este medio. ¿Qué hará? Las consultas necesarias a la sucursal a la cual pertenece esa agencia. La sucursal hará la consulta a la agencia, verificará los medios, los horarios. Es más, en muchos casos inclusive se verifica cámaras, se verifica sonido, se verifica formularios, se verifica muchos temas y podría decirte que en muchas situaciones, en realidad, esa persona que se ha quejado a veces de un maltrato por parte de un funcionario de la entidad, quizá más bien es la que a veces maltrata al funcionario de la entidad, ¿no? No estamos claro, diciendo con entidades que los consumidores maltraten, ¿no? Sino que a veces la situación es así. ¿Y por qué ha surgido a veces esta situación? Porque a veces la persona necesita tener una atención más rápida y a lo mejor nosotros tenemos que mejorar algún tema. O porque la persona a veces viene con alguna situación donde en otra entidad ha tenido un problema, ya viene con una predisposición no tan buena hacia nuestra entidad. Entonces, son varios los factores que se analizan. Y como te digo, la entidad es la que pone la mayor cantidad de esfuerzo para no ya tratar de que el cliente se sienta con mayores obligaciones para resolver su reclamo, ¿no? En el caso nuestro, a la simple presentación de reclamo y presentación del documento de identidad, inclusive no se le solicita nada más al cliente para hacer su reclamo. claro. Muy bien. Mil gracias, César. Ya se nos acabó el tiempo para el evento. Nuevamente, muchas gracias también por haber estado presente y a todos los que han participado del evento igual. Mil gracias y los invitamos a seguir en los eventos que siguen en la Expo Bolivia. Muchísimas gracias. Gracias, Isa, y gracias a todas las personas que han participado. Espero que hayan podido obtener algún beneficio de esta participación y que les sea útil. Muchas gracias. A ti, Bueno, César, por el tiempo. gracias César, gracias a todos por participar y los invitamos a seguirnos y seguir los eventos que estamos dando todos los días en esta sala y las demás salas. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego. Chao, chao.